Sabemos que no solamente los que estamos aquí, Señor, sino las personas que nos ven también por internet, pueden escuchar tu palabra, Señor, pueden conocer de ti. A ti te ha placido, Señor, que nuestras bocas se abran para llevar tu palabra a todas partes. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, sin merecerlo, de ser tus emisarios, de ser tu voz, Señor, de ser tu boca, para que toda la gente conozca las virtudes de aquel que nos llevó, Señor, de las tinieblas a su luz admirable, para levantar y proclamar el nombre de Cristo Jesús en todas las naciones y en todos los rincones de la tierra. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues nuevamente es media semana ya, el tiempo corre rapidísimo. Ya está a 2 días de terminarse el primer mes del año. ¿Qué tanto hace que estábamos dándonos los abrazos de fin de año? ¿Qué tanto hace que estábamos de fiesta porque esperábamos que comenzara un año nuevo y este año nuevo ya se quemó o ya se consumió un mes? Así de rápida es la vida y así de efímero es nuestro paso por este mundo. Y les quiero comentar que hay un tema recurrente entre nosotros, incluso entre los cristianos, porque precisamente a veces nos hemos preguntado nosotros, hoy platicaba con mi esposa en la mañana, nos hemos preguntado muchas veces, ¿por qué el Señor en esta congregación ha traído personas que ya conocían de su palabra? Aunque ustedes no lo crean, la cantidad de personas que llegan como nuevos son muy pocas. La gran mayoría, por no decir que todas, las que llegan aquí son personas que ya conocen la palabra. Y aún en esa situación suceden muchas cosas y hay muchísimas preguntas. De repente las personas sienten que Dios no está presente en sus vidas, que no hay presencia de Dios en sus vidas. Y es obvio, cuando tú conoces algo y lo dejas de tener, lo extrañas. Cuando tú tienes una bendición y esa bendición aparentemente te es quitada o es hecha a un lado, la extrañas porque tú sabes que existe eso. Nadie te lo puede platicar porque tú lo sabes. Y el Señor me llevó a leer, vamos a ir al segundo libro de Crónicas, al capítulo 7. Me avisan cuando lo encuentren, por favor, me dicen amén. Segunda de Crónicas 7. En este capítulo, el Señor nos habla acerca de cuando fue la dedicación del templo. Salomón termina de construir el templo, se llega el día tan esperado de inaugurarlo, de consagrarlo a Dios. Segunda de Crónicas 7. Y cuando esto sucede, Salomón obviamente era el rey de Israel y él dirige una oración para dedicar precisamente el templo. Y en esa oración Salomón pide al Señor que su presencia se manifieste en el templo, que Él habite en ese templo, que el arca de la alianza que fue puesta en el lugar santísimo sea el instrumento donde Él manifieste su poder y haga ver a las personas, a la gente, al sumo sacerdote, qué es lo que Dios tiene para decirnos. Y también le pide al Señor que las personas, aún los que no puedan estar dentro de ese lugar, que con el simple hecho de voltear a verlo, con el simple hecho de dirigir su mirada, o si están en países extranjeros, voltear hacia Jerusalén, Dios los escuche, Dios les atienda.
Y entonces en el capítulo 7, versículo 1 dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Dice, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y fíjense bien cómo es esto. Salomón, Dios lo había escogido a él para edificar el templo. No permitió que David lo hiciera. Él dijo, tú no lo vas a levantar, lo va a levantar tu sucesor, quien siga después de ti como rey. Y cuando Salomón supo de que él era el encargado, él dedicó mucho tiempo a la construcción del templo. Cuidaron cada detalle. Fue una obra excelentísima. ¿Por qué? Porque era para honrar a Dios. Entonces, cuando se llegó ese día y Salomón ora, dice aquí que descendió fuego del cielo y quemó víctimas. ¿Se acuerdan a quién le había sucedido esto también? A Elías. Solamente Elías cuando pidió que el Señor enviara fuego para que se manifestara y que todos creyeran que Él era el Dios vivo, que era el único Dios, el Dios de Israel. Entonces, imagínense la escena, estar en el templo y ver descender fuego y que todas las víctimas, es decir, todos los animales que llevaban el sacrificio, fueran consumidos. Aquí habla que fueron miles de bueyes, dice, habla de 22,000 bueyes, 120,000 ovejas. Yo no sé si ustedes se pueden imaginar esa cantidad de animales que fueron presentados para ser sacrificados en el templo. Y entonces lo maravilloso de aquí es que dice que la gloria de Dios llenó el lugar de tal manera que ni los sacerdotes podían entrar. Yo me pregunto, y yo sé que tú lo estás pensando en este momento también, cuando tú recibiste al Señor, cuando te humillaste delante de Él y le presentaste a Él tus problemas, tus situaciones, cuando lo recibiste en tu corazón y lo aceptaste como Señor, ¿sentiste tú cómo la gloria de Dios llenaba tu ser? Yo espero que tú lo hayas sentido, porque cuando a mí me sucedió eso, yo sí sentí que algo estaba llenándome, algo que yo desconocía hasta ese momento. Después, obviamente, supe y entendí que era la gloria de Dios, el Espíritu Santo entrando en mi persona. Y ese gozo y ese éxtasis, por llamarlo de alguna manera, que yo sentí en ese momento, lo aprecié tanto que yo dije, nunca quiero dejar de sentir esto, nunca más en mi vida. Y creo que a la mayoría de nosotros así nos sucedió. Entonces, ¿qué es lo que pasó o qué está sucediendo en nuestras vidas que de repente sentimos que la presencia de Dios ya no está? Que nos falta algo, que por más que nos esforzamos, por más que queremos hacer las cosas, simple y sencillamente no podemos hacerlas. Falta algo, pareciera, y digo pareciera, como si Dios nos hubiese abandonado. No sé si tú te has sentido así alguna vez, pero si lo has sentido, debe ser terrible. Debe ser terrible después de estar lleno de Él, sentirte vacío de Él. Y entonces dice uno, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué me pasó esto a mí? Y hay personas que tienen muchos años de cristianos
y lo siguen experimentando constantemente. De repente algo sucede y sienten llenura del Espíritu Santo y a los días o a los meses otra vez para abajo apachurrados. Los mismos problemas, las mismas situaciones, los mismos conflictos y no avanzamos. Y como decía Pablo en una de sus cartas, decía en Gálatas, creo que es, que dice, ustedes ya deberían ser maestros y todavía necesitan leche. Es decir, ustedes deberían estar enseñando y no salen de los rudimentos de la palabra, como si no avanzaran, como si no les estuviera sirviendo el alimento que se les da. Y cuando yo estaba reflexionando en esto, obviamente el Señor me llevó a leer muchísimos versículos y muchísimas cosas, pero voy a tratar de hacerlo resumido. Fíjense bien en lo que está escrito, déjenme ver, en Primera de Reyes, en el primer libro de los Reyes, capítulo 11, del 1 al 9. ¿Por qué sucede esto? Ustedes saben que Salomón fue el rey más sabio, es el hombre más sabio que ha existido, parido por mujer, dice, o sea, como persona. No hablemos ni lo podemos comparar jamás con Jesucristo, ¿sí? Pero como hombre, como un hombre así como ustedes y como yo, ha sido el hombre más sabio que ha habido sobre la tierra. ¿Por qué? Porque él, cuando Dios se le apareció, fíjense bien, a Salomón Dios se le apareció 2 veces en sueños. La primera de ellas le dijo, ¿qué quieres que yo te dé? Pídeme lo que tú quieras, vas a ser rey, pídeme lo que tú quieras. ¿Y Salomón qué pidió? Sabiduría. Y Dios se la dio. Y le dijo, por cuanto has pedido sabiduría y no pediste riquezas, te voy a dar sabiduría. No habrás nunca nadie más sabio que tú y vas a ser recordado por todas las generaciones. Pero además te voy a dar riquezas. Y unas riquezas tremendas, tremendas. El rey más rico que ha existido, porque prácticamente era rey de todo el mundo conocido que había en aquel tiempo. Y entonces, con sabiduría, con riquezas, con un reino que le fue entregado, unificado por su padre, por David, un reino que estaba dividido y David logró unificarlo, un reino unificado. ¿Qué pasó con Salomón? ¿Qué pasó? Todo el mundo dice, Salomón fue sabio, sí fue sabio, escribió algunos libros como Eclesiastés, el libro de Proverbios, pero algo sucedió que la sabiduría que él tenía, hubo un momento en que como que no fue suficiente para poder mantener y sostener lo que Dios había puesto en él como proyecto, como propósito. ¿Y qué sucedió entonces? Sucedió que Salomón empezó a hacer cosas equivocadas. Siendo el hombre más sabio, empezó a equivocarse. ¿Pero por qué se comenzó a equivocar? Ya encontraron, yo no lo he buscado, perdón, el primer libro de Reyes, dijimos. Primer libro de los Reyes, 11. ¿Qué sucedió con Salomón? Dice la palabra que Dios le dijo que no se fuera a juntar con mujeres que no fueran israelitas. Y nos dice aquí, en el capítulo 11, versículo 1, dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a ustedes, porque ciertamente harán inclinar sus corazones
contra sus dioses. Y fíjense bien cómo Salomón, con toda esa sabiduría que Dios le había dado, le había otorgado, llegó un momento, y hablamos de eso ya la vez anterior, de que su ego quizás fue tan grande que pensó que él podía hacer cualquier cosa sin que le afectara. Él era el rey, era poderoso, iban reyes de todo el mundo a visitarlo, a maravillarse de su sabiduría, de su poder y de su riqueza. Y eso como que a Salomón pues lo puso en un lugar donde dijo, pues yo soy el rey más grande que existe en la tierra, ¿verdad? Todos vienen a verme, todos vienen a pedirme consejo, vienen desde lejísimos cargados de riquezas para honrarme. Y precisamente a Salomón lo que se le olvidó fue honrar al Señor, honrar a Dios. Porque si cuando el templo fue dedicado se manifestó la gloria de Dios, fue porque Dios estaba siendo honrado en ese momento. Todo lo que se hacía y lo que se hizo durante años era para honrarlo, para que llegara ese momento donde la honra a Dios se manifestara de una manera que nunca había sucedido y que la gloria de Dios se hiciera presente. Por eso se hizo presente la gloria de Dios. Pero cuando Dios deja de ser honrado, no es que Él se vaya, Él no se puede ir porque Él es todo en todo. Pero nosotros, nuestro corazón se cierra, el ego se sube y entonces yo pienso que yo puedo hacer cualquier cosa. O sea, a ellos sí les afecta hacer esto, pero a mí no, porque yo sé quién soy. Yo sé dónde estoy parado y yo sé quién es Dios. Sí lo sabes, se los acabo de decir. La gente que llega aquí, la gran mayoría sabe y conoce de Dios. Entonces, ¿por qué le pasa esto? Fíjense nada más, dice uno, bueno, pues se juntó con esas mujeres, sí, nada más que dice la palabra que Salomón tenía 700 esposas. Eso sí, yo no sé, yo quisiera saber cómo le hizo. Si nosotros con una, así nos anda, ¿verdad? Él tuvo 700 esposas y 300 concubinas. O sea, 1000 mujeres a su disposición. Nada más si estuviera con una de ellas cada noche, repetiría cada 3 años con la misma. Fíjense nada más, ¿eh? Pero lo que no vio Salomón, o lo que se le olvidó, fue lo que Dios le advirtió. No te metas con las extranjeras, porque van a volver tu corazón hacia sus dioses. Y fíjense bien, les voy a decir qué significa cada una de las tribus de donde salieron las mujeres para que se den idea de a quién metió a su casa, ¿eh? Dice que estuvo con mujeres de Moab, es decir, las moabitas. Las moabitas son descendientes de Lot. ¿Lot con quién tuvo descendencia? Con sus hijas. Es decir, fíjense bien, Lot, la palabra dice que no puedes tener intimidad con tus hijas, mucho menos descendencia. Eso es abominación para Dios, sin embargo, Lot lo hizo. Lot lo hizo. Tuvo descendencia con sus hijas. Es decir, Lot representa a todas aquellas personas que pervierten las cosas, que cambian el sentido de las cosas, que desvían los beneficios o desvían las bendiciones de Dios para lo que no debe ser. O sea, pervierten lo que Dios da como bendición, lo pervierten. Y luego dice que estuvo también con las de Amón, es decir, las amonitas. Los amonitas es una tribu, o era una tribu que se alió con los amalecitas para recuperar Jericó y para estar peleando contra Israel todo el tiempo. Se hicieron también aliados de los filisteos y todo el tiempo estuvieron peleando contra Israel. Es decir, Salomón metió a su casa al enemigo. Después dice
que con las de Edom. Edom, ¿quién es Edom? Esaú. Esaú es Edom. ¿Y Esaú qué hizo? Esaú despreció la primogenitura de Dios. La despreció, la cambió por un plato de lentejas. Él tenía hambre. Él dijo, quiero comer. Y dijo, te doy mi primogenitura porque lo que a mí me interesa ahorita es comer. Lo demás, no pasa nada. Y vendió su primogenitura, es decir, aquellos que desprecian las bendiciones que Dios ha puesto en sus manos. Después hablaremos del significado de las primogenituras, pero lo que Dios te dio, lo tienes por nada. Prefieres satisfacer tus necesidades materiales, económicas, sociales. Lo demás, pues Dios puede esperar al cabo. Yo soy el primogénito, ni modo que me lo vaya a tomar en cuenta, ¿verdad? Al cabo yo soy chiqueado de Dios. Al rato voy y ya me pongo bien con Él. Pero representa entonces a todos aquellos que desprecian las bendiciones de Dios y que se convierten en enemigos de Jacob. Jacob es Israel, o sea, de toda la descendencia de Jacob, que somos nosotros. Después dice que también tuvo mujeres de Sidón. Sidón representa el paganismo, es decir, son esos pueblos que adoraron miles de dioses y nunca aceptaron al único y verdadero Dios. Y esos miles de dioses, no te imagines en tu casa rodeado de ídolos y de figuras. No. Esos dioses, trabajo, dinero, estabilidad económica, lujos quizás, quedar bien socialmente, vestir bien, tener un buen auto, las personas que te vean bien. O sea, todo lo que se convierte en tu ídolo antes que Dios. Entonces, metió idólatras a su casa. Y después dice que también tuvo mujeres de los heteos. Los heteos también representan la idolatría porque habitaban en la región de Siria y de Cananea. ¿Por qué te digo esto? Quiero y me imagino que ya estás pensando, ¿a quién metí a mi casa? ¿A quién le permití que entrara y tomara el lugar de Dios? ¿A quién le abrí espacio e hice a un lado al Espíritu Santo? Nada más reflexiónalo porque eso llevó a Salomón a la ruina. Después de haber sido el rey más grande, más poderoso, más rico, más sabio, todo eso se terminó. Porque sintió que podía hacerlo y que no iba a pasar nada. Con la advertencia de Dios, y aún así lo hizo. ¿A qué le llevó todo esto? A que cuando su hijo Roboam heredó el reino, lo heredó dividido nuevamente. Dice que el profeta lo alcanzó y le dijo, rompió su manto en 12 partes y le dijo, una sola tribu va a quedar para tu descendencia y las otras 10 para el rey de Egipto. ¿Se dan cuenta? O sea, algo que ya estaba hecho, conformado, se perdió. ¿Por qué se perdió? Por la necedad de Salomón. Y entonces, ¿cómo es posible si él era sabio? Sí, era muy sabio. Pero para honrar a Dios no solamente se necesita sabiduría, porque la sabiduría no es nada más saber todas las cosas y tener respuesta para todas las cosas. La sabiduría consiste en escoger siempre lo que es mejor. Entonces, si tú te estás preguntando en este momento, ¿por qué Dios ha salido de mi casa? Pregúntate, ¿a quién metiste? ¿A quién metiste? ¿A quién cambiaste por Dios? Y tú lo sabes mejor que yo, porque cada uno hemos metido a nuestra casa a alguien en lugar de Dios y en lugar del Espíritu Santo.
Y entonces, ¿qué sucede? Pues el Espíritu Santo se contrae. No te abandones, Espíritu Santo siempre vas a tener dentro de tu persona, porque cuando recibiste a Jesús, recibiste Espíritu Santo. Pero por cuanto no has honrado a Dios como debe ser, no vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Es imposible. Dios no puede entrar ahí simple y sencillamente porque tú no lo estás invitando a entrar. Porque tú has decidido hacer y seguir haciendo las cosas a tu manera, como a ti se te pega la gana, y no como dice la palabra que debe ser. Entonces, podemos encontrar algunas otras historias donde Dios es honrado y se manifiesta. Y a mí me llamó mucho la historia de Samuel, me llamó mucho la atención también porque Samuel dice en una parte de la palabra que Samuel, cuando era niño, en 1 Samuel 2:11 dice que cuando era niño ministraba junto a Elí. Es decir, estuvo en un proceso de aprendizaje. Pero luego allí mismo en el versículo 18 dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. ¿Se dan cuenta? Entró como niño no podía ministrar en la presencia de Jehová, pero aprendió, creció, maduró y entendió que la honra debía ser todo el tiempo para el Señor. Y cuando su corazón estuvo preparado, él ya ministraba en la presencia del Señor. ¿Y qué sucedió con los hijos de Elí? Todo lo contrario. Teniendo la oportunidad de hacerlo, prefirieron hacer otras cosas. Y eso les costó la vida. Entonces, ¿dónde se manifiesta la gloria y la presencia de Dios? En aquellos que le honran. Si tú le honras, vas a tener la presencia de Dios en tu vida todo el tiempo. Y vas a tener la guía del Espíritu Santo sobre ti todo el tiempo. Pero cuando tú te apartas de esa honra, entonces el Espíritu Santo, te repito, se contrae, el Espíritu Santo se queda quieto y la presencia de Dios no se va a manifestar de ninguna manera. Para honrar, les decía, se requiere sabiduría, pero la sabiduría ya dijimos qué es. Entonces, dice en Proverbios 8, fíjense, Proverbios les acabo de decir, lo escribió Salomón. Proverbios 8, versículos 17 y 18. Proverbios 8, 17 y 18. Aquí está hablando, este proverbio habla, dice, de la excelencia de la sabiduría. Entonces, de quien se habla es de la sabiduría. Y dice, las riquezas y la honra están conmigo, con la sabiduría. 8, versículos 17 y 18. Dice, yo amo a los que me aman y me hallan temprano los que me buscan. ¿Ya lo encontraron? Ok. Entonces, dice la sabiduría es Dios, es el Espíritu Santo. Entonces dice, los que me buscan temprano, esos me hallan. ¿Y qué dice? Las riquezas y la honra están conmigo, con la sabiduría. Entonces, si tú dejas de actuar con sabiduría, ¿qué se va de tus manos? La riqueza y la honra. Y si tú dejas de buscarla temprano, no la vas a encontrar, porque no la vas a encontrar a la hora que tú quieras. La vas a encontrar cuando despiertas, abres tus ojos y tu primer pensamiento va para Dios. Es cuando la sabiduría entra en ti. ¿Por qué? Porque temprano la buscas. No la vas a buscar ya cuando estés en el lecho de muerte, porque ¿sabes qué, mi hermano? Pues ya para qué quieres sabiduría.
La sabiduría la necesitas todos los días para poder vivir y crecer y saber que es nuestro, pues yo no quisiera decir deber, nuestro privilegio, podríamos decir, honrar a Dios, porque Dios nos ha dado ese privilegio a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar sabiduría y honrar a Dios. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste en mi vida, porque además la honra da autoridad. Cuando yo honro a Dios, Dios pone autoridad sobre mi persona. Pero si yo no le honro, mi hermano, no puedes hacer nada con autoridad de parte del Señor. Harás muchas cosas que quizás sorprendan a la gente y quizás a ti mismo te sorprendan, pero no lo vas a hacer con la autoridad de Dios. Porque para recibir la autoridad de Dios necesita haber honra. Acuérdense, en Juan 5, del 19 al 23, en el Evangelio de Juan 5, del 19 al 23. ¿Ya lo tenemos? Fíjense bien, si están leyendo la versión de Reina Valera, van a ver que el título dice la autoridad del Hijo, ¿sí? ¿Ya? Ok, dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y luego dice en el 20, dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que ustedes se maravillen. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Se fijan cómo nos habla aquí de autoridad? Nos habla de honra y nos habla de ejemplo. Y hay una frase en el mundo que dice que la, ¿cómo dice la educación nos mueve o algo así, se nos enseña, pero el ejemplo arrastra? ¿Qué significa esto? Aquí Jesús dice, yo no hago nada por mí mismo, yo hago lo que veo hacer al Padre. Entonces, para poder tener hijos y para poder llevar a cabo una honra correcta, es necesario que los padres den el ejemplo, pongan el ejemplo. Porque el hijo debe seguir el ejemplo del padre. Y el hijo va a hacer lo que ve hacer al padre. Entonces, ¿qué significa esto? Que si Jesús dice, Jesús siendo Dios dice, yo no hago nada que no haya visto hacer a mi padre, ¿en dónde podemos nosotros ver o en dónde podemos encontrar que voy a hacer lo que yo quiera, que voy a decidir lo que yo quiera si yo debo hacer lo que he visto hacer a mis padres o a mi padre? Porque con eso lo voy a honrar. Pero entonces, ¿el deber del padre cuál es? Enseñar bien al hijo, enseñarle lo correcto. Pero si el hijo no atiende, como no atendió Salomón, entonces viene la debacle, porque como padres podemos crear para los hijos un legado grande, pero si yo no enseño a mi hijo a seguirlo, ese legado no va a durar nada. Miren, yo he conocido, a lo largo de mi vida, he conocido a 3 personas que sus padres fueron gente muy trabajadora,
fueron gente honrada, fueron gente que hizo mucho dinero, pero que cuando murieron, los hijos se acabaron todo. Se quedaron en la ruina. No hubo sabiduría, no hubo dirección, no hubo un ejemplo correcto. Y los hijos no supieron qué hacer. Porque si a ustedes le sueltan a un chamaco $1,000,000, créanme que no le va a durar ni 3 días. A menos que le enseñen a guardar ese $1,000,000 y hacerlo producir. Porque yo he conocido también a lo largo de mi vida laboral, sin yo saberlo y sin yo buscarlo, después me voy dando cuenta de que casi todos los patrones que yo tuve eran judíos. Dueños de empresas muy grandes, donde el hijo, y yo decía, ¿por qué tiene al hijo, un muchachito de 12 años, por qué lo tiene aquí en la empresa trabajando? Porque las personas, los judíos que tienen grandes empresas, desde los 12 años, que el hijo ya se considera adulto, el hijo se la pasa trabajando en la empresa, pero no crean que llega como el hijo de papi. Llega barriendo, cortando el jardín, haciéndola de viene, acercándole la herramienta a los trabajadores, limpiando el lugar cuando está trabajando el empleado, el que no sé, voy a poner un ejemplo de que si fabrican zapatos, está el zapatero trabajando ahí y el hijo del dueño le acerca el pegamento, los clavos, la piel, le acomoda las piezas que va terminando. El hijo trabaja como ayudante de los empleados del papá. Pero eso tiene un objetivo. Cuando el hijo crece, el hijo sabe y conoce todos los detalles y todos los pormenores de la empresa. De manera que cuando el padre muere, el hijo no solamente puede seguir con la empresa, sino que muchas veces la hace todavía crecer más. Y eso sucedió con Salomón, les repito, David le entregó un reino unido, le entregó un reino grande, un reino poderoso, un reino rico, y Salomón lo hizo crecer todavía más. Dice la palabra que los países que estaban alrededor de él se rendían y le tributaban, porque lo reconocían. Pero el error de Salomón fue, como dijimos hace un momento, cuando permitió que en su casa, por decirlo figuradamente, en su corazón permitió que entrara algo que tomó el lugar de Dios. Y metió todo lo que no debió meter a su casa. Y por cuanto hizo eso, ya lo vimos, su reino se fue para abajo. No lo pudo mantener. Y lo entregó nuevamente dividido. ¿A qué voy con esto? Muchas veces nosotros no nos damos cuenta en qué momento nos comenzamos a equivocar. A veces no nos damos cuenta en qué momento empezamos a hacer las cosas mal. A veces el orgullo, el ego, la autosuficiencia nos hace pensar que a nosotros no nos va a suceder lo que le sucedió a fulanito. Simplemente, y por poner un ejemplo sencillo, yo tengo amigos que fuman y a pesar de que yo sé que es malo fumar, un día digo, pues comienzo, al cabo, el día que yo quiera lo dejo. Igual sucede con muchos vicios, con el alcohol, con las drogas. Empiezo a meterme y después digo, en cualquier momento cuando yo quiera lo dejo, a mí no me domina esto. Pero terminas dominado por aquello que tú permitiste entrar en tu vida. Salomón terminó no solamente con estas mujeres viviendo con ellas y metiendo sus costumbres y sus creencias a su casa, sino que terminó adorando Baales y levantando altares a todos los dioses de sus mujeres. ¿Para qué? Para tenerlas contentas. Yo pienso que él pensaba,
pues no pasa nada, al cabo yo sí creo en el Señor. Si ellas quieren estar ahí con sus ídolos, pues para que estén contentas y me dejen seguir aquí en paz, ¿no? Pero él no se daba cuenta en qué se estaba metiendo. Y tan no se dio cuenta que terminó, les repito, levantando altares y adorando Baales. Cosa que nunca debió haber hecho. Así nos pasa a nosotros. Sabemos la palabra, conocemos la palabra, sabemos lo que no debemos hacer, pero lo hacemos. En el momento que tú permites que eso suceda, estás permitiendo que se metan a tu casa las amonitas, las moabitas, las de Sidón, las de Edom. O sea, estás permitiendo que todos los enemigos que te quieren acabar se metan a tu casa. ¿Y sabes qué sucede? Te acaban. Te acaban. Porque quedas totalmente indefenso delante de eso. Porque, te repito, el Espíritu Santo que está en ti está reprimido. No lo estás dejando actuar. Y por cuanto no lo dejas actuar, tú no solamente permaneces ahí, sino que cada vez estás más hundido. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, pues ya dijimos que la presencia de Dios se manifiesta cuando hay sabiduría y hay honra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Honrar al Señor. En todo momento, no te distraigas. Si algo te dice, luego lo haces, ven a hacer esto, no lo hagas. No caigas, no te dejes seducir, no permitas que pensamientos inadecuados entren en tu corazón. No permitas que situaciones adversas o situaciones contrarias a la palabra te dirijan ni siquiera por un tantito de tiempo, porque créeme que eso se engancha y se queda y hasta que no te ve rendido y no te ve derrotado, porque ese es el trabajo del enemigo. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. La palabra no dice que el enemigo anda buscando a quien abrazar y darle besitos, ¿verdad que no? Dice que anda buscando a quien devorar. ¿Y qué es devorar? ¿Has visto tú a un león devorar a su presa? La hace pedazos, la desgarra, la deja en huesos. Se come todo, todo, piel, carne, músculos, entrañas, se come todo y deja el puro huesito. Así te quiere ver el enemigo, en huesitos. Así te quiere ver. Y el único que puede librarte de eso se llama Jesucristo. Entonces, si en este momento de tu vida tú estás consciente que has permitido entrar cosas que no debiste permitir entrar, te invito a que te presentes delante del Señor, le entregues todo eso, pidas perdón y pidas dirección. Y te decidas a hacer lo que el Espíritu Santo te dice que hagas. Vamos a terminar con el Salmo 16:11. Porque no hay otra manera de salir de ahí, créeme que no existe otra. A veces uno quisiera encontrar otra solución, pero no la hay. Y a veces estamos empecinados y engañados queriendo arreglar las cosas de una manera que simple y sencillamente no se van a arreglar. Nunca se van a arreglar. Mientras tú no rompas ese molde, mientras no rompas ese círculo, no va a cambiar tu vida. No te engañes. No va a cambiar tu vida si tú no te decides a romper ese círculo. Salmos 16:11. ¿Ya lo tienen? Ok. Dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué tenemos que buscar? La presencia de Dios. Nuevamente, si la perdiste, si te perdiste, busca la presencia de Dios nuevamente.
Y eso va a llenarte de gozo, de plenitud. Y dice, las delicias de Dios van a estar siempre allí, a tu diestra, a tu disposición. Solo necesitas llenar tu corazón del Espíritu Santo y tu mente de la presencia de Dios. ¿Amén? Ok, amén. Vamos a cantar una alabanza para terminar.